prevención hacia la violencia. 13 millones de familias, hermanos, 13 millones de mexicanos viven en un ambiente de agresión y de violencia. 7 de cada 10 menores está siendo agredido por algún familiar, ¿verdad? El papá, la mamá, el tío, la abuelita, algún familiar lo está agrediendo. Y México ocupa el primer lugar en el tema de violencia hacia los menores de 14 años. Abuso sexual, explotación laboral, acoso escolar, trata de ellos, ¿verdad? También tenemos la situación de inclusión de los menores hacia las bandas delictivas, ¿verdad? Entonces estamos teniendo una situación de violencia, ¿verdad?, en México de una manera tremenda, pero lo que más está dañando o afectando es la violencia que se da en medio de los hogares, pero es una violencia a la que no nos hemos acostumbrado. Yo siempre les pongo este ejemplo: todos los que estamos aquí, ¿verdad?, somos gente que hemos decidido utilizar el día domingo para venir a la iglesia, para escuchar la prédica, para escuchar las alabanzas, para estar pendientes de lo que Dios quiere enseñarnos. Y no sé por qué razón tenemos un problema para llegar temprano. Todos nosotros debiéramos estar dormidos a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche el día sábado. Pero no sé por qué razón no se puede. A lo mejor tienes el ensayo de la alabanza, a lo mejor hay que ir a la reunión de jóvenes, hay que ir a hacer el aseo del templo, ¿verdad? El sábado es un día como feriado, no estamos trabajando, entonces de pronto queremos ir al cine, vamos a visitar a algún familiar. La cosa es que venimos durmiéndonos a las 12, 1 de la mañana. Claro que al otro día, cuando tú pones el despertador y suena el despertador, ¿qué dices? 5 minutos más. Y esos 5 minutos o ese otro ratito se convierten en 15 o 20. Y entonces yo les digo a los hermanos, se empieza a generar tensión que se va a ver convertida en agresión. Párense, ya se nos hizo tarde. ¿A qué horas? ¿Por qué no te mueves? ¿A qué horas? ¿Por qué te tardas tanto en el baño? Ándale, acomódate, llévalo. Y comienza la agresión. Yo sé que en sus casas no pasa, pero te voy a platicar lo que pasaba en la mía, ¿verdad? En la mía tengo 3 hijas, mi esposo y yo somos 5, solo hay un solo baño, ¿verdad? Y nosotros teníamos, igual que tú, la responsabilidad como gente que está trabajando en el liderazgo de llegar temprano, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos, imagínate que vivimos a 15 o 20 minutos de la iglesia, que tenemos que estar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y que todo mundo, yo les decía, empezando por mi esposo, que me decía, cuando ya se hayan bañado todas, me despiertas. ¿Por qué? Porque mi esposo solo quería levantarse, meterse a bañar, sentarse a la mesa, que yo le dé de desayunar, subirse al carro y decirnos, vámonos o las dejo. Y uno sale, yo les digo a los hermanos, con todo el greñero aquí, chorreando de agua, porque no te dio tiempo de secarte, porque no te dio tiempo de bañarte. El asunto, hermanos, es que uno se sube al carro con una situación de tensión y uno va enojado, ¿verdad? Uno va tenso, uno va con todo el espíritu alterado, y vas con todo el espíritu alterado a servir a tus hermanos y a ministrar a Dios. Eso sí, cuando te bajas del carro, en cuanto pones un pie abajo y te encuentras a un hermano que dice, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? ¿Ah? El detalle, y yo digo, los hermanos no tienen la culpa, lo entiendo perfectamente bien, pero el asunto es que este tipo de situaciones, toda esta gritería, toda esta situación que se genera en el hogar, ¿verdad? Pues nos hemos acostumbrado a vivir con ella, pero cualquier situación todo el tiempo está generando agresión. Entonces, hermanos, la idea de estos talleres es que como familia aprendamos a identificar las cosas cotidianas que nos están generando tensión y que por supuesto nos van a generar agresión, y que podamos saber qué principios bíblicos vamos a utilizar. Entonces, el formato que estamos queriendo que ustedes utilicen para trabajar estas clases es el foro de opinión. Es decir, tú vas a venir, te vas a sentar, pero vas a tener la oportunidad de expresar lo que tú piensas, vas a tener la oportunidad de decir lo que tú entiendes, vas a tener la oportunidad de expresar el conocimiento que sobre la pregunta que se haga tú tienes. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana.
Yo traigo 2 preguntas para ustedes. Y son preguntas fáciles. Obviamente para que ustedes participen hay algunas reglas. ¿Como cuál? Pues la primera es que tienes que dejar de platicar con el que está contigo. Si platicas con el que está contigo, además de que te vas a distraer, despiértalo a él. Además de que te vas a distraer, vas a tener, a lo mejor estás comentando algo que es importante que nosotros lo escuchemos, no solamente la persona que está contigo. Entonces, hay varias reglas. La regla número 1 es que tienes que levantar tu mano para participar. Hermano, es importante lo que vamos a decir. No quiero que se duerma. 2, vas no platiques con el que está junto a ti. 3, te puedes reír. ¿Qué cosa no puedes hacer? Burlarte. ¿Qué es burlarse? Es que tú saques el comentario que alguien hizo aquí, obviamente alguien cercano a ti, y que cuando salgamos le digas, híjole, te estabas durmiendo y la hermana te dijo que te despertaras. Eso es burlarse. ¿Está bien? Entonces no nos vamos a burlar. Vamos a hacer nuestra participación que sea cortita, que sea respondiendo la pregunta que estoy haciendo, y vamos a hacer una pequeña conclusión con sus participaciones. Y sobre todo, lo más importante, hermanos, vamos a aprender el principio bíblico que nos va a ayudar para empezar a generar en nuestros hogares una buena comunicación. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta. ¿Quién discute más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿no entendieron las reglas? Ok, ahí atrás, hermano. Las mujeres, ahora sí, ahí ayúdenme con el micrófono. Ok, muy bien, acá alguien había levantado la mano aquí de este lado. Ok, las mujeres, muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una votación. Vamos a tener 3 votaciones. Obviamente puedes participar en una sola. Muy bien, por eso quiero que hagamos 3 votaciones. La primera es, van a levantar la mano todos aquellos que piensen que son las mujeres. Luego permítanme, luego la segunda votación va a ser por todos aquellos que piensen que son los hombres. Y la tercera votación va a ser por aquellos que piensen que son ambos los que discuten. ¿Está bien? Ok, a ver. Quienes piensen que son las mujeres, levanten su mano. A ver, levanten la mano. Bien, 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 levántela. Wow. Muy bien, bajen su mano. Pueden tener otras opiniones. Ahorita para el conteo, una. A ver, y ahorita me explicas por qué. La segunda votación, los hombres. Levanten la mano los que piensen que son los hombres. Wow. Bajen su mano. Levanten la mano los que piensen que son ambos los que discuten. Ok, bajen su mano. Muy bien. Vamos a ver, quiero que me digas tu opinión antes de hacer la siguiente pregunta. Nosotros somos las que discutimos, pero al empezar ellos también empiezan a discutir. Ellos empiezan. Y entonces ya se vuelven las dos, empezamos, pero yo soy como Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios, porque ellos empiezan a provocarnos. Ellos nos provocan. Ok, ellos nos provocan. Muy bien. En las reglas no estaba aplaudir, así es que yo sé que eso ahorita nos va. ¿Qué les parece si dejamos el aplauso hasta el final? Ok, a ver. Ella se adelantó, pero voy con la siguiente pregunta y vamos a desglosarlo. Aquí casi el 80% de ustedes piensa que son ambos. Solo un 5% mujeres y un 5% hombres. Y eso me parece muy interesante, esta opinión de ustedes. Pero vamos a empezar a desglosar. Vamos a enfocarnos a las mujeres ahorita y ahorita a ver si nos da tiempo para hablar sobre los hombres. ¿Por qué discuten las mujeres? A ver, no están escuchando las reglas. Levanten su mano. Aquí ya ella comentó, dijo que discutimos porque ellos nos provocan. Entonces ahí está ya una participación. Allá. En las familias es que, por ejemplo, normalmente, y ya no lo digo por que sea yo hombre, ya actualmente las mujeres también trabajan y se desempeñan bastante bien.
pero anteriormente el hombre era que siempre iba a trabajar, siempre llegaba tarde y sinceramente llegan cansados, y llegan con cierto humor. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas en el trabajo, ¿no? Y llegan cansados. Y la mujer normalmente no entiende eso y empieza a desentender. Entonces las mujeres discutimos porque no somos sensibles al cansancio físico que tienen los hombres. Así es. Ya cuando se invierte el papel y la mujer empieza a cansarse porque ya empieza a trabajar y eso, entonces sí uno dice, no, pues sí está cansada y yo la entiendo. Mientras no trabaje, no se cansa en la casa. No estoy diciendo que trabaje en el trabajo. O sea, ella en la misma casa, y yo lo veo porque yo lo hago también, con el hecho de lavar trastes es pesadísimo. De verdad, imagínese todas las actividades, cuidar a los niños, cuidar. No, muy bien. Yo nunca dije que no trabaja, o sea, ya en una situación laboral. Ok, no me le dejen el micrófono tanto tiempo porque si no, entonces no me da tiempo de. Ok, hermana fuerte. Que en la casa no cooperan, que somos iguales, que no me ayuda a lavar los trastes, sino que vive ahí y que tiene que cooperar. Que una mujer no le ayuda a su marido a pagar, sino que también trabaja y tiene que aportar, porque somos a la par, no lo hemos entendido. Y creo que eso es la base de las discusiones. Entonces la base de discusiones es que no llevamos la carga de trabajo de forma equitativa. Exactamente, Ni uno ni otro. Nosotras creo que la gran mayoría de la culpa la tenemos nosotras, porque teníamos que ser muy servicial con su marido, pero la Biblia no dice eso, no te da una sirvienta, ¿no? Te da una pareja, y ni el hombre me ayuda ni yo lo ayudo, somos a la par. Y no lo hemos entendido. Muy bien, entonces discutimos porque no tenemos el trabajo de forma equitativa. A ver aquí. A ver si me puedo dar a explicar. Yo creo que las tareas del hombre y de la mujer son diferentes. Y lo que pasa que la mujer a la veces quiere abarcar muchas cosas. Entonces por eso discute, porque abarca muchas cosas. Sino que a veces no es que no esté correcto, a lo mejor por las cosas que nos disgustan, sino que a veces no utilizamos el vocabulario. Para no nos comunicamos de forma adecuada. Muy bien, a ver, acá de este lado, él estaba levantando la mano y ahorita aquí. Tu comentario ahorita me lo haces acá, hija, porque mejor, para no creer que se lo des ahí. Sí, yo creo que las mujeres discuten porque nosotros como hombres no las entendemos. En otras palabras… A ver, vuelve a repetir. Sí, las mujeres discuten porque nosotros como hombres no las entendemos. En otras palabras, no hablamos el mismo idioma. Ok, no hablamos el mismo idioma. Muy bien, ahorita voy a retomar las participaciones. A ver, ahí atrás, hermana. Bueno, mire, muchas veces nosotras las mujeres creemos tener la razón y no la tenemos a veces. Muy bien, discutimos porque creemos tener la razón. Ok, vamos a… Y le voy a decir un proverbio que yo encontré que dice, lo dijo Salomón, dice, hombre bueno encontré, mujer buena nunca hallé. Wow. Así lo dice en Proverbios. Wow. Wow. Ok, dijimos que los aplausos los vamos a dejar al final. Los aplausos los vamos a dejar al final. Muy bien. A ver, vamos a seguir. ¿Por qué discuten las mujeres? Shh. A ver, en los comentarios acá conmigo en el micrófono para que todos podamos participar. A ver, ahí, hija. En cuanto a lo que estamos hablando, pues sí, yo creo que ya es la suma de todo lo que han dicho los demás. Yo creo que el problema es que muchas veces nosotras no nos callamos y en el caso de los hombres a veces es que no nos entienden. No nos entienden y por eso discutimos. Pásale el micrófono a la persona que está atrás. Ok, a ver. Yo aquí veo tres cosas. La primera sería… no hay comunicación efectiva. No hay comunicación, ¿ok? La otra persona simplemente no nos quiere escuchar, ¿ok? Porque cree tener la razón. Y la siguiente sería, bueno, ya nada más con esas dos. Ok, muy bien. ¿Por qué discuten las mujeres? A ver, de este lado, allá atrás. El acuerdo que nosotros queremos no es aceptable para nosotros, hay una diferencia. No, yo creo que parte mucho porque estamos hablando de una discusión donde tú y yo no estamos de acuerdo, eso realmente es la discusión. Porque no estamos de acuerdo, discutimos. No buscamos un punto donde podamos llegar a un buen acuerdo y es ahí donde ya pasa a veces de la discusión a la pelea.
Muy bien, de la discusión pasamos a la pelea. Es interesante tu participación, ahorita la vuelvo a retomar. Muy bien, acá, de este lado. Bueno, yo creo que se discute muchas veces porque cada uno no ha entendido bien el rol o el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, como mujeres muchas veces queremos que el hombre nos atienda, nos sirva, haga muchas cosas aparte de lo que ya es proveedor y todo eso, pero también como nosotras le pedimos al hombre y no queremos tampoco nosotros hacer nuestra función como que dice ayuda idónea. Muy bien, entonces porque no entendemos entendido nuestro rol. Muy bien, vamos a darle, ok. A ver, ¿por qué discutimos las mujeres de este lado? De este lado, a ver, ¿por qué discutimos las mujeres? Vamos a escuchar a los hombres, a ver, porque ellos tienen un buen concepto mío. Ok, voy a dejar tanto aquí el micrófono. ¿Por qué discuten las mujeres? Yo, como diría Sor Juan Inés de la Cruz, hombres necios que acuséis a la mujer sin razón, sin saber que son la ocasión de lo mismo que juzgáis. Falta de comunicación. Falta de comunicación. ¿Por qué discuten las mujeres? Discuten de todo. En el trabajo convivo con mujeres y de todo discuten, en relaciones, en todo discuten por cualquier cosa. Voy a hacer un pequeño acotamiento por lo que él dice. Dice que las mujeres discutimos por todo. Escuché a un varón en un taller que decía que las mujeres discutimos por 5 razones. Discutimos porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Entonces él dijo, y digo nada más por lo que acaba de decir, que dice que las mujeres discutimos por todo. Muy bien, a ver, vamos a ver acá de este lado. Yo creo que también otro factor importante es el orgullo, porque nadie desea ceder, porque la pareja, tanto la mujer como el hombre, quieren tener la razón y entonces se hace un caos, nadie cede y todos quedan peleados, enojados y con un corazón lastimado que al rato se convierte cada día más en un corazón lastimado porque no han arreglado problemas en el presente y al final terminan separándose, ¿no? Precisamente es eso, falta de humildad, pero yo voy por ambos, porque en ambos hace falta la humildad, la comprensión de la una hacia la otra persona. No hay esa actitud de, está bien, hoy voy a hacer lo que tú quieres, y ella tenga ese entendimiento de que yo se lo pida, a lo mejor para la siguiente ella diga, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo ahora. No hay comprensión. Exactamente. Ok, muy bien. A ver, de este lado. Hermano, ¿por qué discuten las mujeres? Le había comentado que las mujeres discuten porque nosotros como hombres no las entendemos. Sí, cierto, ya me acordé que no las entendemos. Hermano, allá atrás. Hermano, ¿por qué discuten las mujeres? Gracias, hija. Bueno, creo que ya es parte de su naturaleza. Las mujeres discutimos por naturaleza. Sí, mire. Calma. El hermano decía, sí, que ahora, antes porque no trabajaban. ¿sí? Y ahora porque trabajan. Bueno, es que ahora con más razón, pues ya trabajan, sí. Pero hay otra cosa, sí, que el Señor no nos mandó a comprenderlas, nos mandó a amarlas. Bueno, a ver, hermano, fuerte, por favor. Muy bien. Ok, a ver, ¿por qué discuten las mujeres, hermano? Yo no creo que discutan, simplemente que no hay somos educados diferentes, venimos de diferentes familias. Entonces ella fue educada de una manera, yo fui educado de otra manera. Cuando empezamos a estar ya juntos como matrimonio es cuando vemos nuestras diferencias y nuestras inconformidades de cada uno. Ahí es donde empiezan las discusiones y si no hay un buen arreglo, pues empiezan dificultades más grandes. Primeramente es que no somos dos personas diferentes que somos educados de diferente forma porque venimos de diferente familia. Muy bien. Aunque sean cristianos o no sean cristianos, somos educados diferentes. La educación que nosotros recibimos como hombres es que yo tengo que sostener mi casa. Cuando conoces a Jesús, cambian algunas formas, pero está en ti cambiarlas. Y está en ellas también cambiarlas. Entonces, muy bien. Si reconocemos ambos que estamos mal
y tenemos que cambiar, entonces ahí es donde podemos perfeccionar Muy las bien, cosas. entonces somos de diferente, venimos con un diferente trasfondo, no hay acuerdos y también no tenemos, no tiene que haber disposición para el cambio. Muy bien, a ver, ¿por qué discuten las mujeres, hijo? No, pues las mujeres discuten por todo, así como dicen, ¿no? Ok, hermano atrás, ¿por qué discuten las mujeres? Porque no se dejan, no se quieren dejar. Porque no se quieren dejar, ok. Hijo, ¿por qué discuten las mujeres? Bueno, yo siento que también puede determinar inclusive la personalidad de cada persona. Okay. Influye mucho porque hay quienes no pueden controlar bien su temperamento y entonces inmediatamente explotan y empiezan ahora sí que a soltar palabras sin sentido. Y yo siento que va por igual, tanto hombres como mujeres. Yo siento que es dependiendo también del temperamento. Muy bien, a ver, ¿alguien más quiere dar su opinión? Vamos a escuchar la opinión sabia. Pastor, ¿por qué discuten las mujeres? Ella empezó y él concluye. Ok, creo que hombres y mujeres discutimos porque estamos inconformes. Muy bien. Hay algo que no lo aceptamos y se vale estar inconforme. Lo que hay que hacer es aprender a hablar, a comunicarnos, pero eso toda la vida vamos a estar inconformes con alguna. Hombres, mujeres y niños. Muy bien, ok. Pues miren, hermanos, vamos a tratar de hacer, esto es muy amplio y creo que tenemos oportunidad de poderles escuchar a todos. Pero yo quiero ir y ahí ahora sí, si me ponen la presentación, por favor. Miren, algo que tenemos que entender todos es que hombres y mujeres somos diferentes. Hemos comprado la idea que el mundo nos da de que hombres y mujeres somos iguales. Y les voy a decir, este es otro tema a discutir, ¿sí? Pero quiero decir esto, hombres y mujeres somos diferentes. Para empezar, les voy a decir, las mujeres hablamos de 25,000 a 30,000 palabras. Los hombres hablan de 3,000 a 5,000. Entonces ya hay una gran diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. A las mujeres podemos o usamos los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Esa es la razón por la que podemos hacer 5 o 6 cosas a la vez. Los varones, dependiendo de lo que estén haciendo, les funciona un hemisferio u el otro. ¿Cuántas cosas pueden hacer? Nada, hermana, eso ya es muy rudo. Entonces ya hay una diferencia a partir de ahí. Entonces, hombres y mujeres no somos iguales. Sí tenemos una misma posición en Dios. Somos sus hijos, ¿verdad? Entonces ahí es donde la Escritura dice que no hay acepción de personas, porque cuando venimos al conocimiento de su palabra tenemos la misma posición, hijos e hijas en este caso, ¿verdad? Entonces, para empezar tendremos que poner, ahora, de verdad me sorprende porque todos los talleres que yo he dado, y he dado muchos, este es el primer taller donde el 80% de ustedes opina que son ambos los que discuten por igual, y tienen razón. Hombres y mujeres discutimos por igual. Decía mi hermano, ¿cuándo discutes? ¿Discutes por todo? ¿O discutes por nada? No. Discutes cuando hay algo que tú consideras que se tiene que solucionar. Cuando hay una injusticia, cuando hay situaciones que no se han resuelto, ahí es cuando hombres y mujeres discutimos por igual. Hay una tendencia muy fuerte a pensar que somos las mujeres las que discutimos más. No, las mujeres hablamos más. Algunas de las cosas que ustedes mencionaron aquí es que las mujeres discuten, ¿verdad? Porque no son comprendidas, porque se les provoca, porque tienen mucha carga de trabajo, porque no se les entiende, porque no estamos entendiendo nuestro rol o nuestra función que tenemos hombres y mujeres, ¿verdad? Porque no hay una comunicación adecuada, porque no hay acuerdos, porque no hay situaciones que se han arreglado.
y que al no haberse arreglado están generando heridas en el corazón, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que entender que es importante partir de este punto. Somos diferentes. Ahora, el asunto aquí que yo quiero compartir con ustedes es que discutir no es malo. Alguien dijo, ¿verdad? Empiezas con la discusión, pero cuando no hay una buena comunicación, empieza la agresión, empieza la pelea. Y yo quiero empezar a partir de ahí. Discutir es examinar un tema desde los diferentes aspectos que el tema tiene. Entonces, dile a tu hermano, no es malo discutir. Dile. ¿Qué cosa es lo malo? Lo malo es agredir. Lo malo es pelear. Ahora, hay reglas para que tú tengas una sana discusión. ¿Existe la sana discusión? Por supuesto. Hemos tenido siempre el concepto que discutir es pelear, es agredir. Ese es el problema que tenemos, que normalmente discutimos cuando estamos ¿cómo? Enojados. Y cuando tú estás enojado, ¿verdad? Si alguien te dice algo de cómo te ve, de cómo te percibe, de lo que sientes, de lo que siente esa persona, entonces lo que tú vas a hacer es que te vas a enojar más. Entonces hay reglas para tener una sana discusión. Es más, te voy a decir, debemos discutir de forma muy frecuente en el hogar, pero hay reglas. Por ejemplo, hicimos nuestro foro ahorita. Este fue un foro de discusión. Acabamos de discutir. ¿Alguien se enojó? ¿Dijimos cosas negativas? ¿Sí se enojó? A ver, ¿quién se enojó acá? ¿Dijimos cosas negativas? Sí, claro que sí. Que las mujeres discuten por todo, perdón, pero ese es un comentario machista. Que discutimos porque los hombres no nos entienden, pues es un comentario feminista. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay una discusión, que es examinar un tema desde los diferentes aspectos que el tema tiene, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar y de ver cómo nos perciben los demás. ¿Qué es lo que sienten los demás? ¿Qué es lo que piensan los demás? Y vamos a ver algunas reglas porque eso es lo importante que quiero compartir con ustedes, hermanos. Le avanzamos a la primera, por favor. Hay algunos elementos, no sé si los alcancen a ver, pero son 7 elementos, hermanos, en relación a la discusión. Y vamos a avanzarle para irle con la primera. Si avanzamos a la primera, uno de los primeros elementos es que no debes discutir ni en la cama, ni en la sala, ni en el coche. ¿Cuál es la forma correcta de discutir? La forma correcta de discutir es sentado uno frente al otro. Ya sea que lo hagas con tu pareja o ya sea que lo hagamos como familia. Tenemos que discutir sentados a la mesa, ¿verdad? Porque esto nos va a dar la oportunidad de estar en una misma posición. No hay nadie parado, no hay nadie que el simple hecho de estar de pie alguien y otro sentado, ¿verdad? Corporalmente está transmitiendo algo. Pero cuando todos nos sentamos, entonces todos nos estamos recordando que tenemos la misma posición. Tenemos diferente función. Que decía acá mi hermana, no hemos entendido cuál es la función que tenemos y a veces está generando conflicto, pero posición, tenemos la posición. Entonces el hecho de estar sentados nos va a ayudar para poder estar recordando corporalmente que tenemos la misma posición. Todos somos importantes en el hogar. Muy bien, avanzamos a la siguiente. ¿Cuál sería la otra? Espera tu turno para hablar. Solo veo a muy poquitos escribiendo aquí. Y creo que estas 7 cosas que son importantes te las tienes que llevar a tu casa. Espera tu turno para hablar. Normalmente cuando hay alguna situación que queremos solucionar, cuando, por ejemplo, yo le digo a mi hija, a ver hija, ¿por qué no llegas temprano? Es que mamá, fíjate, ay, es que tú siempre llegas tarde.
ya no la dejaste que te explicara cuál fue la razón por la que llegó tarde. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que esperar nuestro turno para hablar. El que esperes que la otra persona termine su idea, termine de darte su explicación, no quiere decir que le estés dando la razón. Sí quiere decir que te estás tomando el tiempo para poder mirar sus razones, para poder entender cómo se siente, para poder saber cuáles fueron las situaciones que enfrentó. Entonces tienes que esperar tu turno para hablar. Fíjense, hace rato yo les pregunté, les di primero las reglas y luego pregunté, ¿quién discute más? ¿Los hombres o las mujeres? Y todos, las mujeres. Es decir, no estamos acostumbrados a esperar nuestro turno para hablar. Entonces es importante que tú esperes tu turno para hablar. Muy bien, seguimos. Otra regla que es importante en el tema de discusión: no utilices ciertas palabras. Esas palabras como tú nunca me llevas a pasear. A ver, tal vez tiene mucho que no te lleva a pasear. Tal vez no ha sido tan frecuente, pero el hecho de que tú digas tú nunca me llevas a pasear, está cerrando la comunicación. Tú nunca me haces caso, chamaco, cuando le decimos a los hijos, ¿verdad? A lo mejor en esta etapa le está costando trabajo obedecerte, pero el que tú digas tú nunca me haces caso o tú nunca me obedeces, está de alguna manera haciendo que sea una agresión para él, porque él va a sentirse agredido por decir, no, pues sí, ahorita no la obedecí, ¿verdad? Pero el que me diga tú nunca me obedeces, ayuda, ¿verdad? O yo jamás voy a hacer esto, jamás lo voy a perdonar, jamás le voy a volver a dirigir la palabra, ¿verdad? Cuando estamos molestos utilizamos este tipo de palabras. Es importante, tenemos que aprender. Hace rato decía, tenemos discusión porque no hemos aprendido a comunicarnos de forma correcta, ¿verdad? La palabra es asertiva, es decir, no logro comunicarme con la otra persona de manera adecuada, de manera correcta, y entonces esto va a generar, ¿verdad? Y el que usemos este tipo de expresiones va a hacer que se cierre la comunicación, ¿verdad? Entonces, como diría ese personaje de Eugenio Derbez, a ver, párate mi chavo, esa palabra no la utilices, ¿verdad? Porque entonces va a cerrar la comunicación. Muy bien, avanzamos. Un solo tono de voz, es decir, no discutas en el concepto correcto de discusión que dijimos que es examinar un tema, no discutas cuando estás enojado. Hace rato que yo dije que tenemos que discutir sentados en la mesa, quiero regresarme un poquito para decir, no lo hagas cuando estén comiendo, porque a veces queremos aprovechar que la persona la tenemos ahí sentada con la boca, ¿verdad?, ocupada, para entonces empezar a decirle, pero eso no es una sana discusión. Déjalo que termine de comer o acaben de comer y entonces si necesitan sentarse a hablar sobre alguna situación que hay que solucionar, entonces háganlo, ¿verdad?, pero no a la hora de la comida. Entonces tenemos que entender que es un solo tono de voz. Y puse este dibujito porque si te das cuenta hay una de las imágenes tiene esta parte que sale aquí que nos ayuda a saber que está dialogando, ¿verdad? ¿De qué color? Azul. ¿Y el otro tiene de qué color? ¿Quién creen que de los dos está enojado? ¿Quién está alzando la voz? El de rojo, ¿verdad? Hay una película que, por cierto, ¿cómo se llama, hija? SOS Salvando a la Familia. No es cristiana, pero me acordé ahorita porque ellos utilizan ahí a la hora de estar trabajando con los niños que ellos tienen que aprender a usar su voz de tono azul, ¿verdad? Entonces, hablándole a los niños que no tienes por qué gritar, que no tienes por qué alzar la voz a la hora de pedir o de manifestar que estás molesto por algo, ¿no? Entonces, es importante. Aquí nadie se enojó, aunque escuchamos comentarios, ¿verdad? Dijimos ya machistas y feministas, al dar nuestra excusa de por qué no nos enojamos. Porque alguien dijo allá, ¿no? Las mujeres discuten porque no nos entienden que venimos cansados, estresados del trabajo. Y entonces se puede levantar la mujer y decir, entonces cuando yo estoy haciendo el quehacer y estoy trabajando con los niños, ¿no me canso?
¿Sí me explicó? Es decir, pero finalmente alguien decía, no hemos entendido o valorado que ambos, ¿no? Decían, discutimos, acá decía mi hermana, porque nosotros no entendemos que los hombres vienen cansados de trabajar y queremos, ¿verdad? Decía alguien, las mujeres son expertas en sacar pliegos petitorios, acusatorios. Y digo petitorios porque nada más llega el esposo y ¿qué decimos? Llévame, mete, quita, pon, hazme, dame. Y acusatorios porque empezamos, tu hijo se portó mal, ¿eh? Mira, sacó, oye, es que fíjate que el plomero vino y no me hizo las cosas. ¿Sí me explicó? Entonces dicen que las mujeres somos expertas en eso, en sacar un pliego petitorio, acusatorio. Pero hermanos, es importante que usemos un solo tono de voz. Obviamente para que tú uses un solo tono de voz necesitas estar tranquila. Necesitas entender que vas a tener en ese momento, vas a tener que hablar y expresar tu opinión o lo que piensas o lo que sientes para tratar de solucionar alguna situación. Quiero poner un ejemplo antes de seguir avanzando. Ya entendimos que domingo por la mañana se va a generar tensión porque queremos llegar desde que empieza la alabanza. O los que somos servidores tenemos que llegar desde antes para la oración. Y ya entendimos que no nos vamos a poder dormir temprano el sábado. Entonces, tenemos que tomar acuerdos. ¿A qué hora nos levantamos mañana? ¿A qué hora tienen que estar ustedes aquí, hermanos? Los servidores. A las 8 de la mañana. Unos a las 8. A ver, levanten la mano los servidores que tienen que llegar a las 8. A ver, ok. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa para acá? 10 minutos. Ok. ¿A qué hora te tendrías que levantar? ¿Cuántos son ustedes en casa? No tienen problema. Se meten a bañar juntos. No, pensé que eran. O sea, cuando ella ya se bañó, te despierta a ti. Tú eres del club. Tú te levantas 2 horas antes. Sí te lo creo. Pero bueno, vamos a suponer que anoche nos dormimos tarde. Y ella dice, quiero dormir otro ratito. ¿A qué hora nos levantamos mañana? Bueno, tenemos que estar a las 8 en la Congre, vivimos a 10 minutos, nos podemos parar a las 7. Y tú dices, ok, nos paramos a las 7, ¿verdad? Y al pararnos a las 7 estamos conscientes todos de que no solamente nos vamos a meter a bañar y nos vamos a subir al carro para irnos. Y el tiradero se va a quedar. ¿Por qué? Porque les digo que esto, fíjense lo que genera. Dijimos, ¿verdad? Que cuando las personas no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a generar tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres queremos que la casa se quede medio arreglada. Y ellos no quieren salir si no han comido algo. Entonces, si decidimos que nos vamos a levantar a las 7, pues yo tengo que estar consciente de que voy a dejar el tiradero. Y él va a tener que estar consciente de que se va a ir en ayuno para llegar a la cafetería a hacer el consumo antes o al final. ¿Están de acuerdo? Porque te voy a decir qué pasa. A veces nosotros decimos, bueno, vámonos temprano. Y nos ponemos de acuerdo a qué horas nos vamos a ir. ¿Verdad? Y entonces nos vamos tranquilos. Yo le digo a la persona, vamos a suponer, yo tengo que estar a las 8 de la mañana en la iglesia. Y somos 5. Entonces tendríamos que levantarnos aproximadamente a 5:30 o 6 de la tarde, de la mañana, perdón. No, desde antes, hermana. El asunto es que todos nos queremos levantar tarde para dormir un ratito más, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, está bien, nos vamos a desayunar, vamos a dejar ahí tirado y nos vamos en santa paz. ¿Y nos vamos en santa? ¿Y nos vamos en santa qué, hermanos? Vienes, sirves a tus hermanos, ministras a Dios con tu adoración, ¿verdad? Y cuando regresas a tu casa, te voy a decir qué pasa. Qué bueno que no más soy yo, hermano. En cuanto abrimos la puerta de la casa, ¿qué empezamos? Se empieza a generar la tensión
y la agresión. Porque yo les digo, no importa si la cama se quedó con todas las cobijas extendidas, ellos no tienen problema por hacer las cobijas a un ladito y se acuestan a descansar. Pero ¿qué empiezan a hacer las mujeres? Tiéndela siquiera antes de que te acuestes. Y empieza la tensión, empieza la agresión, ¿verdad? Y si venimos con hambre porque ya no alcanzamos nada en el talento, se acabó todo en la cafetería, entonces empezamos con el problema. ¿Quién se mete a la cocina? Todos llegamos, yo les digo a los hermanos, no sé por qué razón llegamos en calidad de bulto. Así de, ay, sírvanme por favor, no sé por qué razón siempre llegamos tan cansados, ¿verdad? Pero queremos que los demás nos sirvan. Entonces, ¿quién se mete a la cocina? ¿Y qué empieza a hacer? Tráeme, lleva, quita, levanta. Comienza la tensión y la agresión. Entonces, hermanos, y te estoy platicando esto porque la idea es que si tú ya identificaste que domingo se va a generar la tensión, entonces tienes que sentarte con tu familia a empezar a hacer cosas importantes como las que vamos a hacer. Pero entonces, lo importante es que utilices a la hora de abordar un tema un solo tono de voz. No te enojes, ¿verdad? Cuando alguien empieza a subir el tono de voz es porque ya le está incomodando, le está molestando lo que le están diciendo. Pero hoy vamos a aprender el principio bíblico que nos va a ayudar. Muy bien, avanzamos, por favor. ¿Cuál es otra de la característica? Tienes que señalar el hecho que hay que corregir, no a la persona. Somos muy dados a poner adjetivos. Es que tú eres bien cochino, siempre me dejas aquí todo tirado. Cuando tú estás diciendo eso, estás agrediendo. Es que eres muy desordenado, siempre me dejas la toalla toda hecha bolas. Siempre me dejas los calcetines todos botados, no encuentro el par. Es decir, tú tienes que señalar el hecho, no a la persona. Y cuesta mucho trabajo. Miren, cuando yo quiero en estos últimos tiempos regañar a alguien, trato de pensar primero qué le voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos muy dados a señalar, a estar enfatizándole a la persona lo negativo. Y por eso puse esas imágenes. No se trata de que señales a la persona, ¿verdad? ¿Sabes qué? Siempre me dejas, fíjense, siempre me dejas la taza de café, nunca lavas tu traste. ¿Ya vieron cómo utilicé dos palabras que no debemos utilizar? ¿Verdad? Entonces, eso está generando agresión. Entonces, ¿qué tenemos que decir? La taza siempre se está quedando aquí, o la taza de café de forma frecuente no se levanta. Necesitamos que quien use los trastes los lave. Entonces, está señalando lo que hay que corregir, no a la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú señalas a la persona de forma automática va a tender a defenderse, a agredir, ¿verdad? A empezar a alzar el tono de voz. Ay, solamente la dejé hoy. No, pero ayer también la dejé. No, y bueno, 2 días. ¿Qué tiene 2 días? ¿A poco se te cae la mano si no la puedes levantar tú? Empieza la cuestión de la agresión. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, cuando nosotros tenemos que sentarnos, decir, ¿saben qué? Familia, tenemos que dejar limpio aquí, ¿no? ¿Qué les parece si nos organizamos en lo que yo me levanto y hago el desayuno, tú tiendes las camas, ¿verdad? Tú haces, vas y lavas la camioneta en donde nos vamos a ir y yo empiezo a preparar algunas cosas para que todos podamos salir con tiempo, sin carreras, sin estar enojados, sin estar con el espíritu alterado, ¿verdad? Porque a veces por eso cuando es bien difícil para quienes dirigen alabanza cuando la gente llega. ¿Por qué? Porque la gente llega con todo el espíritu alterado, ¿verdad? Porque vienes con el tiempo pegado, porque ya pasaron cosas en la casa, porque ya se te atravesó el del pecero, porque no llegó el camión, etcétera, etcétera. Entonces viene uno con todo el espíritu alterado y de aquí a que te tranquilizas y empiezas a meterte en la presencia de Dios, ¿verdad? Al principio la gente está así de, no, ya el hermano ya se descuadró. Ay, cuánto calor hace aquí. ¿Sí me explicó? O sea, no vienes con la disposición. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían. Y venimos como, no venimos alegres a la casa.
Venimos enojados, venimos con nuestra cara, venimos con el espíritu alterado por toda la serie de cosas que se dieron. Entonces, la idea, hermanos, es señalar el hecho, no a la persona. Muy bien, avanzamos. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es que tenemos que hacer algo. Tenemos que hablar solo de un tema. ¿Un qué? ¿Sabes por qué? Porque al entender que hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Un escritor dice que las mujeres somos como el espagueti. Cuando te sirven un plato de espagueti, tú ves que un fideo, o no sé cómo se llame, está mezclado con todos los demás. Y tú levantas el tenedor y ¿cómo se te viene? Y aquí los hombres dicen que son como los waffles. Los waffles tienen pequeños compartimientos, ¿verdad? Entonces dicen, para una mujer una cosa tiene que ver con la otra, pero para los hombres no. Lo que pasó ayer, él ya lo puso en un cajoncito y cerró la puerta. Pero las mujeres no. Voy a poner un ejemplo. En la mañana tuvimos diferencia de opinión por el dinero que me está dejando. Él me dice, pues es todo lo que tengo, ¿verdad? No tengo más. Y entonces ahí dice, nos vemos, me voy a trabajar. Y él cerró el cajoncito y se fue. ¿Qué hizo la mujer? No solamente por lo que se acordó de lo que le dijo y cómo se lo dijo, ¿verdad? Sino porque a lo mejor en el transcurso del día, pues lo que le dejó no le alcanzó. Y cuando él llega en la noche, ¿cómo está ella? Y él dice, ¿qué tienes? Y así de, ¿cómo que qué tengo? ¿Por qué? Porque él ya cerró el cajoncito. No sé si me están dando a entender. Entonces nosotros tenemos que, y te estoy platicando esto porque tiene que ser un tema. Para las mujeres somos esto. Dicen que somos históricas e histéricas. Históricas porque tú sí te acuerdas de lo que pasó ayer o antier o hace un mes o hace un año. Y cuando pasa algo aquí, lo jalas para aquí y lo proyectas. Voy a ponerte un ejemplo. Le dices, oye, necesito que me arregles la puerta del baño. Y él te dice, sí, luego. ¿Verdad? Y le dices, es que si no la arreglas, se va a caer como la de la cocina. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Sí me explico? O sea, tú ya te acordaste de lo que pasó con cualquier otra situación cuando él te dijo, luego. Y es que si no, vamos a tener, y ya te viste al futuro, si no, vamos a tener que pagar. ¿Sí me explico? Dicen, no lo he comprobado, médicamente, pero dicen que cuando tú te vas a sentar a discutir con un hombre, solo tienes 7 minutos para que él te ponga toda la atención que tú requieres. Exacto, pero ¿qué hacen las mujeres? Empiezan a hacer historia, empiezan a hacer histeria, ¿verdad? Porque desde el que te dice luego. Entonces, es que tú siempre. Ya empezamos ahí con la situación, ¿verdad? Entonces tenemos que arreglar un solo tema, ¿verdad? Y ahí es importante que tú arregles este tema, porque tendrías que ver, aunque no se vea ahí, qué es lo que está causando en este momento más conflicto en el hogar, ¿verdad? Puede ser eso, o hay cosas que están generando mucho conflicto y que no se pueden tocar, porque entonces empieza a haber enojo, empieza a haber ira. Entonces empieza a ejercitarte haciéndolo con cosas pequeñas, con cosas sencillas, ¿verdad? Donde podamos empezar a hablar de un solo tema. Y
Caballeros, hermanos, no se enojen. Las mujeres, para pedir algo, o bueno, voy a empezar mejor con las mujeres, hermanas, pidan las cosas de forma clara. Un matrimonio me decía, hermana, mi esposo y yo somos misioneros y viajamos mucho o viajamos todo el tiempo juntos. Luego yo voy manejando, hermana, y mi esposa me dice, como que no se te antoja un cafecito. Y yo, a mí no se me antoja nada, yo sigo manejando. Al rato volteo y ya está enojada. Y le digo, Llora, ¿qué tienes? Pues te dije que quería un cafecito. ¿A qué horas me dijiste? Pues cuando te dije, como que no se te antoja un cafecito, pues es con. Hermana, ¿qué le cuesta decirme? Párate, quiero que me compres un café. Tan sencillo como eso, hermana. Porque estamos diciendo que tenemos que hablar de un solo tema y tenemos que aprender, mujeres, a decir las cosas de forma clara, de forma sencilla, ¿no? Es algo muy común que decimos, bájame la bolsa amarilla que tengo encima del DC que te acuerdas que traje el otro día. O las mujeres que decimos, ¿te acuerdas de la señora Chonita? Y él te dice, ¿qué señora Chonita? Pues la que nos encontramos cuando fuimos con mi mamá. Y así de, ¿y cuándo fuimos con tu mamá? Ay, acuérdate, la señora que traía la sombrilla rosa y las botas rojas y el pantalón verde. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿verdad? Somos descriptivas. ¿Se acuerdan cuántas palabras habla una mujer? Porque para las mujeres una cosa sí tiene relación con todas las demás. Decía un matrimonio, hermana, mi esposa y yo somos maestros. Cuando salimos de trabajar nos subimos al carro. Ella me pregunta a mí, ¿cómo te fue? Y yo le digo, bien, y se acabó la conversación. Yo le pregunto a ella, ¿cómo te fue a ti? ¿Por qué? Porque me empieza a decir del director, del maestro, de la clase, me empieza a decir de todas las cosas, ¿verdad? Del sol, de la cortina, porque es una manera de describirme a mí cómo le fue. Y me dice, hermana, porque estaba en el norte, me dijo, me da mucha feria. ¿Para qué me da toda esa feria? Yo no necesito tanta información. Y ella voltea y me dice, hermana, pero el que él me diga a mí, ¿me fue bien? A mí no me da nada de información, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, hermanos, a comunicarnos de forma clara, de forma sencilla, ¿verdad? De forma directa. No hagamos historia, porque entonces hacemos histeria, hermanos. Cuando sacamos cosas del pasado, por eso es que a veces cuando uno se sienta a hablar de alguna situación, ¿verdad? Empezamos a, es que ya siempre, es que ya me dijo, es que él, empezamos y entonces ya no hay oportunidad de lo más importante, de tomar acuerdos. Avanzamos en la presentación. Lo más importante es tomar. ¿Tomar qué, hermanos? De nada sirve que te sientes a discutir en el concepto correcto de lo que hoy estamos entendiendo, que es examinar un tema desde los diferentes aspectos que el tema tiene, ¿verdad? Si te levantas de la mesa y no tomaste un acuerdo con tu familia, con tu pareja, si no tomaste un acuerdo con tu equipo de trabajo, si no tomaste un acuerdo con las personas, ¿verdad?, de tu comunidad con la que a lo mejor se generó alguna situación, entonces de nada sirvió todo lo demás. Tienes que tomar acuerdos y por supuesto la idea es que este acuerdo se respete. Ahora, hermanos, es importante. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros somos de diferentes edades, somos de diferentes contextos sociales, tenemos diferente preparación, tenemos diferente madurez espiritual, ¿verdad? Tenemos diferencias, pero hay algo que nos unifica aquí, que nuestra norma de vida es la palabra de Dios. Y entonces no es importante de dónde yo vengo.
o no es importante cuál es mi estatus social, o no es importante qué tiempo tengo de conocer a Cristo. No es justificable, ¿verdad?, que yo haya tenido ciertas experiencias, ciertas situaciones, ¿verdad?, para pensar que tengo prioridad para hacer ciertas cosas. El principio que hoy vamos a aprender y que está en la Escritura, hermanos, es el que nos va a ayudar. Podemos poner el versículo. Y si tú tienes tu Biblia, yo te voy a pedir que tú abras tu Biblia, ¿verdad? Yo quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Y yo quiero que tú ahí, ¿verdad?, lo puedas leer. Aunque nos pongan ahora en la pantalla el versículo, yo te sugiero que siempre verifiques que lo que está ahí proyectándose es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, ahí dice, y quiero que nos podamos poner de pie y lo podamos leer juntos, estos dos versículos. A lo mejor esta versión es la versión 60 y es la versión que vamos a poder leer en esta mañana, o no sé si tú tienes otra versión, pero vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? Vamos a darle inicio y lo hacemos a la de 3. 1, 2, 3. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Por esto, todo hombre sea pronto para oír, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Toma tu lugar. Pero mira, es interesante que nosotros podamos aprender este principio bíblico. Toda persona, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, toda persona sea pronta, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? A ver, somos muchos, aquí tendría que oírse. Toda persona sea pronta, ¿para qué? ¿Qué hacemos nosotros? Somos como los cerillitos. En la primera, nos encendemos. Pero la Escritura dice, toda persona sea pronta para oír. ¿Qué tienes que hacer cuando alguien esté haciendo un reclamo? Escucha. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te esté dando su justificación, su razón? Escucha. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te dé su punto de vista? Escucha. Toda persona sea pronta, ¿para qué? Tarda y tarda, porque cuando tú y yo nos enojamos, dice que entonces no obra la justicia de Dios. Esto es algo importante. Cuando tú te llenas de enojo, y no estoy diciendo que ahora vas a caminar en el tercer cielo y no te vas a enojar, no. Estoy hablando, porque aún la Escritura nos autoriza para enojarnos. La Biblia dice, es más, no solamente para enojarte, para ir una rayita más arriba. Airaos. ¿Pero no qué? Pero el asunto es que tú te enojas. ¿Y qué haces? Se te atravesó, vas manejando, se te atravesó alguien, ¿y qué haces? Aceleras, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzarlo y echarle unos ojos de mínimo. Si no es que quieres atravesártele. Airaos, pero no peques. Cuando das de portazos, cuando das respuestas ásperas, ya vas a empezar con lo mismo. Tú siempre con tus tonterías. Siempre estás pensando mal de las demás personas. Cuando estás dando respuestas ásperas, entonces quiere decir que ya estás pecando. Te puedes enojar porque la persona está poniendo impertinente. Sí te puedes enojar.
Te puedes impacientar, sí. Pero lo que no puedes hacer es pecar. Ay, ahí vienes. ¿Ya vienes otra vez con tus mismas cosas? ¿Y quién te dijo que tú eres buena para eso? Ay, ya estoy harta. Todo el tiempo me pides dinero. Cuando tú empiezas a hacer esas cosas, estás pasando por encima del principio de Dios. Porque dice que cuando no eres una persona que esté dispuesta a escuchar, entonces vas a ser una persona que, mira, rápido, somos rápidos ¿para qué? Para hablar. ¿Y rápidos para qué? Para enojarnos. Pero la Escritura dice, toda persona sea pronta, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Cierra tus ojos y quiero que repitas el versículo, te lo voy a ir diciendo. Cuando yo trabajaba con los niños pequeñitos, yo les decía, agarra un lápiz imaginario y empieza a escribir estas palabras en las tablas de tu corazón. Toda persona sea pronta para oír, tarda para hablar y tarda para airarse, porque la justicia, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Abre tus ojos. Cuando tú te enojas y pecas, no permites que la justicia de Dios esté obrando en tu hogar. Cuando tú das respuestas ásperas, cuando tú estás agrediendo, dejando de hablarle a la persona porque no estás de acuerdo con lo que está haciendo, ¿qué crees? No estás dejando que la justicia de Dios obre. ¿Qué estás haciendo? Que tu propia justicia obre. ¿Por qué? Porque estás castigando al que tú consideras que debe ser castigado porque no hace lo que debiera hacer. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú dejas de hablarle a alguien, porque la Escritura dice, enójate, pero no peques. Y luego te da un plazo para que tú quites y hagas a un lado de ti el enojo. ¿Sabes cuál es el plazo que te da el Señor? Hasta que se pone ¿qué? No te debes acostar enojado. ¿Cuántas veces se acercó un hombre y le dijo, Señor, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces le preguntó y él dijo, bueno, 7 están bien, ¿no? O sea, ya me la hizo una y lo perdono, otra y lo perdono. ¿Hasta 7 veces? ¿Cuál fue la contestación que Jesús dio? 70 veces. Y si hoy me hace las 70 veces 7, yo lo tengo que ¿qué? Ah, pero se las guardo para mañana. Porque eso es lo que hacemos. No estoy enojado. ¿Y por qué no le hablas? No quiero estar cerca de él. ¿Qué quiere decir? Pero él dice que no está enojado. O ella dice, no estoy enojada. Entonces, hermanos, la Escritura dice, toda persona. ¿Y sabes a quién es el primero que tú debes escuchar? Porque el problema que tenemos es que no escuchamos a Dios. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás lleno de ira, cuando tú estás molesto, cuando tú estás incómodo, cuando tú estás inconforme, en lugar de usar los principios de una sana discusión, ¿qué dices? No le voy a hablar. No, ya se lo repetí muchas veces. ¿Sabes que el apóstol Pedro en su carta dice, quiero repetirles? No te canses de repetir. El versículo con el que hoy el pastor tomaba su participación decía, Dios habiendo hablado muchas, ¿cuántas? ¿Cuántas? Y para ti, ¿cuántas pueden ser muchas? No lo sé. Las necesarias para hacer que las cosas cambien y sean transformadas por ti. No. ¿Quién crees que obra los cambios? Y ahí es donde nace nuestra frustración, porque yo quiero que Él cambie,
porque yo quiero que ella cambie. Hace rato decían en una de las participaciones, a las mujeres no hay que entenderlas. Ese es un concepto del mundo, que en su canción, ¿verdad? Pero el asunto no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros pongamos en operación el principio bíblico. Dios no nos llamó a comprender a los demás. ¿Qué crees? Nos dijo, ámense unos a otros. El Señor no nos llamó a cambiar y a transformar a las personas. El Señor dijo, sopórtense en amor. Pero cuando tú empiezas a poner en operación los principios de Dios, entonces empiezas a entender que no es tu trabajo cambiar a nadie. Nos frustramos porque ya le dijimos otra vez, una y otra vez, y no cambia. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es amarlo. Mi trabajo es llevar sus cargas. La escritura en Filipenses dice que nosotros imitemos la conducta, la actitud. Dice, hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, que no pensó que Él era el más importante, sino que se despojó, vino y habitó en medio de nosotros. Y por amor es que tú y yo estamos aquí. Por amor. Yo quiero hacer algo, yo quiero orar. Sé que la dinámica para abordar el tema fue diferente a lo que estás acostumbrado. Pero si tú hoy en esta mañana te llevas este principio para tu casa, para cada una de las áreas de tu vida, para cada una de las áreas de escuchar, de estar dispuesto a escuchar, entonces no a enojarte, no a hablar, sino a escuchar. Entonces muchas cosas van a cambiar en tu hogar. ¿Sabes? La escritura dice, quítese de en medio de ustedes toda gritería.